Todos saben que tener a O'Malley de campeón es un buen negocio para la empresa. Y la UFC es un deporte-negocio de artes marciales mixtas. Pero, ¿hará eso que el presidente de la empresa lo proteja posponiéndole a algunos rivales para intentar alargar su reinado? ¿Qué piensan ustedes sobre ese tema? Soy José y esto es Fans Combat. Planteamos esas preguntas porque después de la espectacular victoria de O'Malley sobre Sterling, parecían como las principales opciones para la primera defensa del Suga el mismo Sterling y Merab Dvalishvili. Pero Dana White ha conseguido argumentos para sacar a Sterling y Merab de la ecuación, porque seamos honestos, si la UFC quisiera, habría argumentos para una revancha con Sterling y también para que Merab fuera la primera defensa. No hay duda de que The Machine se ha ganado una oportunidad por el título de UFC. El georgiano tiene una enorme racha de 9 victorias consecutivas que incluye victorias sobre el ex campeón José Aldo y el ex campeón Petr Yan. Ahora sí viene lo chido. Ha sido muy dominante, posicionándose como el número 1 del ranking. Históricamente el problema ha sido su larga amistad con Aljamain Sterling. Sin embargo, dado que Sean O'Malley noqueó a Sterling, eso no debería ser un problema, ¿verdad? Sorprendentemente, Dvalishvili está haciendo campaña para que Sterling obtenga una revancha inmediata en lugar de perseguir su propia oportunidad, y está dispuesto a esperar tanto como sea necesario. Pero Sterling, sabiendo que no le van a dar la revancha, está promoviendo a Dvalishvili. Así que si la UFC le ofrece la pelea a Merab, seguramente la aceptará sin problemas. Pero el presi ha manifestado su malestar por esta situación entre Merab y Sterling, la que ha impedido que Merab retara por el título a Sterling. White ya le advirtió a Dvalishvili que esta actitud es una mala idea y no dudó en dirigirse a Dvalishvili durante la conferencia de prensa posterior a los combates del Dana White Contender Series del martes. De hecho, White sugirió que el contendiente en racha Merab Dvalishvili quizás no sea una buena pelea para UFC en absoluto. Eso no me lo esperaba. Cuando se le preguntó si Dvalishvili había dejado pasar una posible oportunidad por el título, White respondió: todos en esta sala y todos los que ven este video saben lo que siento acerca de esta miércoles. Lo odio. ¿Por qué te involucraste en este deporte? Si esa es tu mentalidad y tu forma de pensar, no quiero el título, no quiero el campeonato, somos amigos, somos esto, somos aquello. No se trata de amistad, se trata de descubrir quién es el mejor del mundo. Y si no quieres saber quién es el mejor del mundo, este no es el lugar para ti. Deberías estar en otro lugar. Hay muchos lugares para pelear donde no dan nada por lo que haces. Aquí no funciona. Esperemos que las cabezas frías puedan prevalecer y Dana White cambie de opinión, ya que Dvalishvili es un contendiente de peso gallo de élite y una amenaza genuina para el nuevo reinado de O'Malley. Merab merece estar en la mezcla, pero frustrar a los altos ejecutivos de la promoción nunca es una buena idea. Les pregunto, ¿Dana White está sacando a Merab Dvalishvili de la mezcla por el título porque está molesto con el georgiano por no haber querido pelear con Sterling debido a su amistad? ¿O está protegiendo a O'Malley de uno de los mayores peligros para el reinado del Suga? Dejen sus opiniones en los comentarios. Por otra parte, todo esto favorece a Marlon Chito Vera como el próximo retador del título de las 135 libras. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.